Es un gusto saludarles en esta oportunidad, deseándoles la bendición del cielo. Continuamos con la apologética, el catolicismo. Aquí vamos a hablar de la institución, algunos de sus líderes especialmente. No nos referimos a las personas sinceras que hay allí porque Dios tiene hijos de Dios ahí dentro, que los llamará a salir. Vamos a hablar del sistema católico romano, catolicismo. La iglesia se hace llamar Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La palabra católico deriva del latín tardío catholicus, del adjetivo griego católicos, que significa universal. Proviene del adjetivo griego katolou, que significa en conjunto, de acuerdo con el todo o en general, y en combinación con las palabras griegas katá, que significa sobre, y olos, todo. Tremendo, la iglesia que está sobre todo. El primer uso registrado de católico proviene de la carta a los Esmirniotas de Ignacio de Antioquía, 110 después de Cristo. Un apologista católico dice: Cristo fundó una iglesia, no le puso nombre. Ay, ay, ay. Antes de hacer su defensa del catolicismo, tiene que reconocer una verdad tremenda. Cristo fundó una iglesia, no le puso nombre. Pero después de su muerte en la cruz, a sus seguidores se les llamaba cristianos. Entonces, no le puso nombre. El Señor Jesús no le puso nombre a la iglesia. Luego, en el 107 después de Cristo, Ignacio, obispo de Antioquía, en una carta a los de Esmirna, explica que esta iglesia de Cristo, que es la misma iglesia apostólica, también es católica o universal, porque todos pueden pertenecer a esta iglesia gratuitamente. Entonces vemos aquí que este señor Ignacio de Antioquía es el primero que da el término católico. Pero antes de decir eso, el escritor de este artículo dice: Cristo fundó una iglesia y no le puso nombre. Interesante. Y finalmente, cuando la iglesia católica sufre la separación de la iglesia ortodoxa, se hizo necesario distinguir que los católicos debemos ser fieles a la iglesia católica, apostólica y romana. Interesante que una persona colombiana me diga: yo soy católico, apostólico y romano. Me quedo así como que, ¿cómo así? ¿Usted es romano o es colombiano? La realidad es que la persona está confundida, ni siquiera saben realmente de qué están hablando. Cristiana dice porque Cristo la fundó en el 33 después de Cristo. Apostólica porque viene de Cristo a los apóstoles. Católica porque todos pueden participar en ella. Y romana porque en Roma murió Pedro y allí está el centro de la iglesia. Miren la razón por la que la llaman romana, porque es el lugar donde murió Pedro. ¡Qué razón tan absurda! Si el lugar donde se estableció una iglesia es porque allí murió una persona, debería establecerse en Jerusalén, porque allí fue donde murió el Salvador, no en Roma. Jesús no fue romano, el cristianismo no es romano. El Señor Jesús Capo escribe un artículo que dice: Jesucristo era un auténtico judío. Y eso es cierto, Jesús fue judío, es judío y no romano. Y si es por donde murió, la muerte de Jesús es la que trae salvación, no la de Pedro. Entonces debería ser iglesia católica, apostólica y jerusaleniana, sería, ¿no? No romana. ¿Y cómo así que romana? Totalmente extraño. Bien, veamos de dónde era Jesús. Romanos capítulo 9, verso 1 en adelante. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire, de los cuales es Cristo. Cristo no fue romano, Cristo fue judío. Es un dato muy importante. El apóstol Pablo, que estableció el cristianismo en Roma, no Pedro, sino Pablo, no era romano, era judío. Veamos lo que dice Hechos 21:39. Yo soy un judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no oscura de Cilicia. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Entonces, Pablo dice que él era judío y que Jesús era judío. Hay una diferencia.
Pablo sí fue a Roma, y Pablo era romano porque la provincia de Tarso, donde él nació, era una provincia romana. Jesús nace en Belén, una zona judía, como judío. Interesante que el Salvador nunca estuvo en Roma. Si el cristianismo es la religión de la Iglesia Católica, ¿por qué es romana si Jesús nunca estuvo en Roma? Entonces Pablo decía, si alguno cree poder confiar en la carne, mas yo, circuncidado en el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, miembro de uno de los principales grupos religiosos dentro de la comunidad judía en la tierra de Israel, caracterizada en aquel tiempo por su gran diversidad. Pablo entonces era un hombre judío, con cultura griega, con información, conocimiento del griego, el latín, pero era judío de la carne. Entonces, Jesús no fue romano, Jesús no fue católico, la iglesia primitiva es la iglesia cristiana. Jesús no fue romano, no fundó un nombre a la iglesia se conoció cristiana porque eran los seguidores de Cristo. En Antioquía se le llamó así por primera vez a la iglesia, cristianos, porque Cristo era el tema central de sus oraciones, sus cantos, sus predicaciones. Estos solo hablan de Cristo, entonces estos son los cristianos. Jesús no fue romano, Jesús no fue católico, Jesús no fundó la iglesia católica, fundó la iglesia cristiana. La iglesia católica romana, con sede en Roma, Italia, dispone de una poderosa ciudad-estado, el Vaticano. La iglesia católica romana apareció de manera no oficial en el 312 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino se convirtió, entre comillas, milagrosamente al cristianismo, pero continuó adorando igualmente al dios Sol. Aunque el cristianismo no fue la religión oficial del Imperio Romano, hasta los edictos de Teodosio, el primero del año 380 y 381 después de Cristo, Constantino desde el 312 hasta su muerte en el 337 construiría al mismo tiempo templos paganos e iglesias cristianas, abandonando lentamente el sacerdocio pagano, convirtiéndose en obispo de Roma. Sin embargo, la familia de Constantino no abandonaría su último vestigio de paganismo hasta la desintegración del Imperio Romano, que era el cargo que los emperadores ostentaban como líderes del sacerdocio pagano, el Pontifex Maximus, un título que los papas heredarían. Los papas también heredaron los títulos que Constantino ostentaba como dirigente civil de la Iglesia, Summus Pontifex, o vicario de Cristo, y obispo de obispos. La palabra Vaticano viene del latín Vaticanus y está compuesta de dos términos, vates, adivino, y cano, yo canto, de la raíz indoeuropea can, cantar. Es decir, Vaticano significa el canto del adivino. Tiene que ver con el espiritismo, el centro de Roma tiene que ver con el espiritismo. Por eso dice el libro de Apocalipsis que es madre de las rameras, que es hechicera, que practica el arte de la hechicería. Allí el catolicismo romano es netamente espiritista. Al creer en la inmortalidad del alma, al adorar a los muertos, adora a los demonios. Así dice 1 Corintios capítulo 10. Y especialmente los jesuitas practican abiertamente el espiritismo. Por eso se dice que Loyola levitaba, flotaba en el aire. ¿Por qué? Por sus prácticas espiritistas. Son maestros espiritistas. Por eso los principales exorcistas del catolicismo son los jesuitas. Son practicantes de la adivinación. Son brujos, son hechiceros realmente. Antes de la conversión de Constantino, a los cristianos se les perseguía, no tanto por profesar su fe en Cristo, sino más bien porque en su fe no incluían deidades paganas. Convertido Constantino, quiso hacer atractiva su recién descubierta cristiandad a los paganos del imperio y por ello auspició la cristianización, entre comillas, de deidades paganas. Así los rituales e ídolos paganos tomaron significados y nombres cristianos, incorporándolos a la devoción cristiana. Los santos sustituyeron el culto a los dioses paganos, tanto en la devoción como en el nombre de los pueblos. Las estatuas madres se convirtieron en María y Jesús, y las festividades paganas se transformaron en días santos cristianos. Las fiestas de las Lupercales romanas y la fiesta de la purificación de Isis serían la fiesta de la Navidad, y la celebración de los Saturnales sería la Navidad. Aquí tenemos los Saturnales que celebraba Roma, y en honor a ello se celebra la Navidad. Se celebraba el nacimiento del sol, que originaba de Babilonia, de Tamuz, el 25 de diciembre. Y la antigua fiesta de la muerte se sustituiría por el Día de los Difuntos,
en honor a los héroes cristianos. Hoy 3 fiestas, ¿no? El Halloween, 31 de octubre, el Día de Todos los Santos, el 1, y el Día de los Santos Difuntos, el 2 de noviembre. Aquí tenemos entonces cómo las fiestas paganas fueron, entre comillas, cristianizadas. Posteriormente, en vez de perseguir a los cristianos por no adorar a deidades paganas, a los que no aceptaban la particular ortodoxia del emperador, se les perseguía en nombre de Cristo. La Roma cristianizada fue la sucesora legítima de la Roma pagana. Este es el triste origen de la Iglesia Católica Romana, un apaño del paganismo desde sus orígenes, que haría que se transformase en un culto que adora a la criatura, María, antes que al Creador, Jesús. Tremendo. Cumpliéndose el Romanos capítulo 1. Adoran a la criatura antes que al Creador. El conflicto de los siglos, en la página 54, describe así este suceso. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de aveniencia y de transacción fue coartado por algún tiempo, por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles, por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. El paganismo, que parecía vencido, vino a ser el vencedor. De esa manera el paganismo penetró al cristianismo, y esto dio origen a la Iglesia Católica Romana, una iglesia herética, es decir, un movimiento hereje, una secta. El catolicismo romano denomina a todas las iglesias que no son parte de ella sectas, pero ellos realmente son la secta, un culto, porque no sigue la doctrina bíblica, sino las tradiciones paganas, enseñanzas humanas, mandamientos de hombres, y doctrinas de demonios, enseñanzas espiritistas. Negar que el catolicismo romano sea un culto es repudiar la reforma y mofarse de los millones de mártires que murieron en manos de Roma. El Cristo del catolicismo romano es tan falso como su María. Recuerda que culto, según la palabra de Dios, es cualquier grupo de personas que adora a algo o a alguien que no es Jesucristo y que cree en todo aquello que es contrario a su palabra, tal y como figura en la Biblia. El catolicismo romano no es verdaderamente cristiano. En realidad es una desviación del cristianismo, el mayor y más antiguo culto, entre comillas, cristiano del mundo. Además, la fachada de veneración, la chillona procesión de un mero hombre como si fuese un dios, haciéndole el juego con una adoración idólatra, reverenciándolo y besando su anillo. La insistencia para que se dirijan a él como su santidad, el Papa o Padre. De todos los cristianos, no puede sino confirmar a cualquier cristiano que la Iglesia Católica es un culto, una secta. La Iglesia Católica es un culto, una secta. En esencia, llegar a comprender que dos de las falsas enseñanzas de la religión católica, al margen de muchos otros errores, claramente la clasifican como un falso culto más que como una iglesia verdadera. Vamos a ver las dos principales enseñanzas erradas. Primero, el catolicismo romano, a pesar de que predica que la Biblia es la palabra de Dios, añade libros apócrifos a las escrituras, apócrifos o falsos o oscuros, misteriosos, deuterocanónicos, de un segundo canon, y también eleva su tradición y los edictos de papas y de concilios del hombre al mismo, incluso a un nivel superior a la autoridad de la palabra de Dios. Estos añadidos a la palabra de Dios sitúan el catolicismo romano bajo la maldición de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, si alguno le añade, Dios le añadirá las plagas. Si alguno le quita, Dios le quitará su parte en el libro de la vida. Segundo, el catolicismo romano, a pesar de que enseña que la fe en Jesucristo
es necesaria para la salvación, en realidad niega la verdad del Evangelio al añadir sacramentos, buenas obras y el purgatorio como requisitos adicionales para el perdón de los pecados y la vida eterna. Este falso evangelio sitúa a la Iglesia Católica Romana bajo la maldición de Dios. Gálatas 1:8 dice, si nosotros o cualquiera o un ángel os predicare otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Entonces la Iglesia Católica es maldita porque predica otro evangelio. En Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es un culto vano. La Biblia lo llama al catolicismo un culto y un culto vano. Dios no aprueba ese culto porque son solo enseñanzas humanas. Y en Efesios 2:8-10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El cristianismo enseña que el único medio de salvación es la gracia manifestada en el Señor Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora el resultado de recibir esa salvación por gracia, porque somos hechura suya, nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, como resultado de aceptar por gracia la salvación en Cristo, vendrán las buenas obras en la vida, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a ver algunas creencias de este culto. Creen en el purgatorio, que es un lugar donde la persona se purifica de sus pecados. Supuestamente, incluso los papas van allí. La Biblia dice, cuando una persona muere, su destino eterno, su hogar eterno queda sellado. No hay un lugar intermedio entre el purgatorio y el cielo, o el purgatorio y el lago de fuego. No hay lugar intermedio. Pero eso lo veremos más adelante con más detalle. Segundo, adoran imágenes de María, crucifijos, de santos, de ángeles. La Biblia habla específicamente en el segundo mandamiento de no hacer ni adorar imágenes. De nada de lo que está en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí no habla de fines educativos, aquí habla directamente de adoración, de culto. La Iglesia Católica no tiene las imágenes dentro de su templo con fines educativos, no, es de adoración o, como ellos lo disfrazan, veneración. Cualquiera de los dos es prohibido por el segundo mandamiento. Creen en las oraciones repetitivas a María, los santos y los ángeles, el rosario completo con 53 repeticiones de Ave María, rezar al Señor 6 veces, 5 misterios, 5 meditaciones de los misterios, 5 glorias al Padre y el símbolo de los apóstoles. El rosario no se generalizó hasta después de principios del siglo XIII y no fue oficialmente sancionado hasta después de la Reforma Protestante del siglo XVI. La idea de rezar a María, los santos y los ángeles no se encuentra en la Biblia. Al contrario, esta indica que debemos orar al Padre, Padre nuestro, Mateo 6:9-13. En el rosario se reza a María 9 veces por cada una que se reza a Dios. La Biblia habla claramente en contra de rezar repetitivamente y en vano, como lo hacen los paganos. El rosario es un símbolo satánico. Es un símbolo que vemos aquí que la cultura hindú lo practicaba y lo practica. Camándulas con pepitas para hacer repeticiones, las mantras de los hindús. Era común verlo en los faraones de Egipto, que tenían sus rosarios. Los cultos paganos en el este también usaban rosarios en sus prácticas. Arriba, hoy en día puede encontrarse el uso del rosario en los musulmanes. Lo vemos aquí, el uso del rosario por un sacerdote pagano, aquí de origen mesopotámico. En Mesopotamia, en Egipto, en Babilonia, en los hindúes, practicaban el rosario. El rosario no es cristiano. El judaísmo fue reformado y se convirtió al cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Judaísmo reformado, mejorado. Y ni los judíos ni los cristianos usaron rosarios, camándulas. Y el Salvador habló de las vanas repeticiones en Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor prohíbe repetir esa oración, esos rezos, ¿no? No son oraciones, esos rezos de repeticiones fastidiosas, cansadoras y agotadoras no tienen ningún valor. Dice que en vano, y orando no seis vanas repeticiones. Repiten y repiten, pero es vano. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El término aquí gentiles pagano. Entonces, el rosario es un rito netamente pagano. Ahora, se enseña que el Papa es el sucesor de Pedro y que Pedro fue el primer Papa. Pedro no fue el primer Papa.
no fue papa. El papado no fue establecido por Jesucristo. Esa es una falacia. Creen que la iglesia surgió con el apóstol Pedro, que fue el primer papa. La verdadera iglesia de Jesucristo no surgió con Pedro, sino con la confesión de Pedro sobre la divinidad de Cristo, como se revela en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahí se está poniendo el fundamento de la iglesia, Cristo Jesús. La Biblia dice que Jesús es el principio de la iglesia, el príncipe, la cabeza. Pedro no fue el primer papa, ni tampoco existe ninguna justificación bíblica para ese oficio. El testimonio del propio Pedro en cuanto a su posición y ministerio lo encontramos en 1 de Pedro 5, 1 al 4. Se identifica a sí mismo como siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro fue un hombre como tú y como yo. Cuando Cornelio trató de adorar a Pedro, Pedro le respondió y le dijo: levántate, yo mismo también soy un hombre. Hechos 10, 25 y 26. Tremendo, ¿no? Pedro, que dice ser el primer papa, no permitió que se le arrodillaran. Cornelio, maravillado, dice: este hombre me fue mostrado en una visión. Un ángel me indicó que alguien iba a venir a ayudarme. Este hombre tiene que ser adorado, debe ser un hombre especial. Pedro dijo: no, levántate, porque yo mismo soy un hombre. El papa tendría que recordar esto cuando los hombres se inclinan ante él y besan su mano como si fuese digno de adoración. Además, la historia confirma el hecho de que no existían papas en la iglesia primitiva, ni siquiera la iglesia católica durante los primeros siglos de su existencia. Veamos ahora Mateo 16, 18 y 19, como era comprendido por los apóstoles. Cristo les pregunta a sus discípulos en el verso 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Luego les pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y Pedro, como de costumbre, se adelanta y responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, Jesús, señalándose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Estas palabras se han interpretado de diversas maneras. Primero, algunos dicen, el catolicismo, que Pedro es esa roca. Segundo, otros dicen que la fe de Pedro en Jesús como el Cristo es la roca. Tercero, otros que Cristo mismo es la roca. Se han presentado argumentos en favor de cada una de las tres explicaciones. La mejor forma de determinar qué fue lo que Cristo quiso decir con estas palabras difíciles de entender es preguntar a las Escrituras mismas qué era lo que esta figura de dicción o manera de hablar significaba para los oidores judíos, especialmente para aquellos que se la oyeron a Jesús en esa ocasión. El testimonio de los escritos de los apóstoles es evidentemente superior a las ideas de los hombres que después de ese tiempo han escrito u opinado acerca del supuesto sentido de las palabras de Jesús. Felizmente, algunos de los que fueron testigos oculares en esta ocasión han dejado un registro claro e inequívoco. El mismo Pedro, en 2 de Pedro 1:16. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto como con nuestros propios ojos su majestad. Juan, en 1 de Juan 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pedro, a quien fueron dirigidas estas palabras, rechaza enfáticamente, mediante sus enseñanzas, que la roca de la cual habló Cristo se refería al apóstol mismo. Veamos lo que él dice, Hechos 4, 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado,
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Estas palabras son claras, contundentes. Jesús es la cabeza del ángulo. Es la piedra rechazada por los edificadores. Es la roca que el Señor estableció como fundamento de la iglesia. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro categóricamente dice: Jesús es la roca de la iglesia, la roca eterna. Y en su carta, primera carta, Pedro escribe en el capítulo 2, versos 4 al 8. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que cree en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Mateo registra el hecho de que Jesús empleó otra vez la misma figura, en circunstancias que indican claramente que él mismo es la roca. Mateo 21:42. Jesús les preguntó: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Tremendo. La piedra que fue desechada, Jesús, ha venido a ser la cabeza del ángulo, lo ratifica. Lucas 20, 17 y 18. Pero Jesús mirándolos dijo: ¿qué pues? Es lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Es Cristo esa roca, la base de nuestra salvación, que cuando caemos en él arrepentidos, nos quebranta, nos transforma, nos limpia, rompe el yo, rompe el pecado y nos levanta como nuevas criaturas. Pero aquel sobre quien él caiga en su segunda venida lo desmenuzará, como ocurre en Daniel capítulo 2 con la imagen. Tremendo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento con relación a la roca? ¿Quién dice que es la roca? Vamos a verlo. Desde tiempos antiguos, el pueblo hebreo había empleado la figura de la roca para referirse específicamente a Dios. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Él es la roca, Dios. Salmo 18:2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El profeta Isaías se refirió a Cristo como gran peñasco en tierra calurosa, capítulo 32, verso 2, y como la piedra reprobada, angular, preciosa. Pablo afirma que Cristo es la roca que había acompañado a su pueblo por el desierto en la antigüedad, en 1 Corintios 10, verso 4. En un sentido secundario, las verdades que Jesús habló son también como una roca en la cual los hombres pueden construir con toda seguridad. Mateo 7, 24 y 25. La roca es Jesús. Él es la roca de nuestra salvación. Él es el único fundamento de la iglesia. Porque como dice 1 Corintios 13, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¡Qué palabras contundentes! Aquí deberíamos terminar con 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ni en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12. En estrecha relación con Jesucristo, la principal piedra del ángulo, en el fundamento de la iglesia, se encuentran los apóstoles y profetas. Cristo la roca, y luego ellos sobre Cristo y ahí la iglesia. Todos los cristianos han de ser edificados como piedras vivas para formar una casa espiritual, un edificio cuya piedra angular es Cristo. Él es la única roca
sobre la cual se afirma todo el edificio, porque sin Él no habría ninguna iglesia. Cuando creemos en Él como hijos de Dios, nosotros también podemos llegar a ser hijos de Dios. La comprensión de que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, tal como Pedro lo afirmó en esta ocasión, es la llave de la puerta de la salvación. Es incidental, de poca importancia y no fundamental, el que Pedro fuera el primero en reconocer este hecho y declarar públicamente su fe, la cual era compartida también por sus compañeros. El asunto primordial no es que Pedro lo haya dicho. El asunto primordial es que se haya reconocido que Jesús es la piedra. En el año 400, Agustín de Hipona dijo, el mayor de los teólogos católicos de los primeros siglos de la era cristiana, deja que sus lectores decidan si Cristo dice que Él mismo es la roca o si dice que Pedro es la roca. En Retracciones 1:21:1. Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, célebre por su elocuencia, dijo que Jesús había prometido poner el fundamento de la iglesia sobre la confesión de Pedro y no sobre Pedro. Pero también dice que Cristo mismo es verdaderamente nuestro fundamento. Comentarios sobre Gálatas, Mateo 1, homilía sobre 1 de Timoteo 18:6-21. Eusebio, historiador de la iglesia primitiva, afirma que Clemente de Alejandría escribió que Pedro, Santiago y Juan no lucharon por la supremacía en la iglesia en Jerusalén, sino que escogieron a Santiago el justo o el menor como dirigente. Historia Eclesiástica, tomo 2.1. Otros padres de la iglesia enseñaron lo mismo, como Hilario de Poitiers. Entonces vemos que estos 4 hombres manifestaron que Cristo es el fundamento. El único era Agustín de Hipona, que dejó las 2 opciones. Cuando se buscó apoyo bíblico para las pretensiones del obispo de Roma a su primacía en la iglesia, las palabras pronunciadas por Cristo en esta ocasión fueron sacadas de su contexto original e interpretadas en el sentido de que Pedro era esta roca. León I fue el primer pontífice romano en pretender que había recibido su autoridad de Cristo por medio de Pedro. Esto sucedió por el año 445 después de Cristo. Acerca de esta pretensión, Kenneth Scott Latourette, conocido historiador de la iglesia, dice, insistió que por decreto de Cristo, Pedro era la roca, el fundamento, el guardián de la puerta del reino de los cielos, puesto para atar y para desatar, cuyos juicios retenían su validez en el cielo y que por medio del Papa como sucesor, Pedro seguía realizando la tarea que le había sido encomendada. La historia del cristianismo, 1953, página 186. ¿Quién fue el que dijo esto? El Papa León I. ¿En qué año? 445 después de Cristo. Fue el que tomó las palabras de Pedro y se las aplicó a sí mismo. Interesante, ¿no? Yo tomo un pasaje cualquiera de la Escritura y digo, mire, este pasaje me califica a mí como esto y por lo tanto yo soy esto. Como hizo la iglesia la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Nuestro nombre es bíblico, mire, ahí dice la luz del mundo. La sal de la tierra, de pronto una iglesia se pone así, ¿no? Iglesia, la sal de la tierra. Nuestro nombre es bíblico. Ahí está. Igualmente este Papa León I, porque a él le pareció, tomó las palabras de Jesús con Pedro y las aplicó a Pedro como la roca, el fundamento de la iglesia, pero hizo algo más tremendo, fue mucho más allá. Ahora yo como sucesor de Pedro, como Papa, sigo cumpliendo la tarea que se le encomendó a Pedro. ¿Dónde dice eso? Allí está el argumento si Pedro era la roca o Jesús la roca. Esto es lo que se disputa. Pero allí en esa disputa, en esos pasajes, no dice que Pedro tendría sucesores y que los sucesores de Pedro tendrían la misma facultad o autoridad de Pedro. Nunca dice eso. Entonces, en conclusión, tenemos 2 aspectos fundamentales. Pedro no es la roca es Cristo Jesús. Y segundo, las palabras habladas con Pedro no se heredan ni para su familia ni para ninguna supuesta sucesión apostólica que no existe. Resulta extraño que si esto es realmente lo que Cristo quiso decir, ninguno de los otros discípulos hubiera descubierto este hecho, ni tampoco ningún otro cristiano durante 4 siglos después de que Cristo pronunciara esas palabras. Además, resulta extraordinario que ningún obispo de Roma descubriera este significado en las palabras de Cristo hasta que un obispo del siglo V pensó que era necesario hallar apoyo bíblico
para la primacía papal. La interpretación de las palabras de Cristo, que concede supremacía a los así llamados sucesores de Pedro, los obispos de Roma, no armoniza en absoluto con lo que Cristo enseñó a sus seguidores en Mateo 23, 8 al 10. ¿Cómo no debemos querer ser llamados? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Qué somos los discípulos de Cristo? ¿Qué es lo que no debo hacer? Allí lo dice. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El catolicismo busca evasivas para todo, pero la orden de Cristo es contundente. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. En el sentido espiritual, no se le puede llamar Padre a nadie. En el sentido literal, Dios mismo llama a nuestros progenitores Padre y Madre. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Al padre biológico sí lo podemos llamar así. Dios mismo lo llama. Entonces no es al padre biológico al que se está refiriendo aquí. En el sentido espiritual, un líder no puede ser llamado padre. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Ni rabí, ni padre, ni maestro. En Mateo 18 vemos que los discípulos disputaban muchas veces quién era el mayor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Interesante. Si fuera así, mire que Mateo 18 es después de Mateo 16. El suceso de Mateo 16 ya había ocurrido. Si Jesús hubiera colocado a Pedro como el mayor entre los 12, aquí hubiera respondido: venga Pedro, él es el mayor en el reino de los cielos. Pero no, Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y si no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. La mejor evidencia de que Cristo no designó a Pedro como la roca sobre la cual habría de construir su iglesia es el hecho de que ninguno de los que oyeron a Cristo en esa ocasión, ni siquiera Pedro, así lo entendió, mientras Jesús estuvo con ellos, ni después. Si Cristo hubiera establecido a Pedro como principal entre los discípulos, estos no habrían disputado repetidas veces por el primer puesto. Lucas 22, Mateo 18, Marcos 9. Aquí notamos entonces que el problema entre ellos era ese, el más común. Y hubo una disputa entre ellos por quién era el mayor. Y en esa disputa todos estaban involucrados. Si el Salvador hubiera dicho: Pedro es la roca, ya nadie disputa eso. Jesús lo había dicho. El nombre Pedro proviene del griego petros, piedra o canto rodado, una piedrita que se puede patear. Roca es la traducción de la palabra griega petra, que suele emplearse para designar una peña, un macizo de piedra. Una petra es una roca grande, fija, inamovible. En cambio, Petros es una piedra pequeña, un canto rodado. En el mismo capítulo de Mateo 16, más adelante el Salvador le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Aún después de eso, las puertas del infierno prevalecieron sobre Pedro. Y luego negó al Salvador 3 veces. Las puertas del infierno prevalecieron sobre Pedro. No, nuestra fe y esperanza no está en un pobre mortal como Pedro, que negó al Salvador, y la tercera vez con blasfemias, con perjurio. Pedro debe haber hecho lo mismo que Judas, ahorcarse. ¿Por qué no lo hizo? Si hizo un crimen tan grave como el de Judas, porque la mirada del Salvador lo conmovió. Se arrepintió de corazón y fue rescatado. Tremendo. Pedro tuvo una apostasía como la de Judas. La fe en nuestro Señor Jesús es nuestra base, no la de Pedro. Un hombre que fue convertido, el Espíritu Santo lo tomó y predicó el Evangelio, sí, pero es un mortal como cualquier otro. El fundamento de la iglesia no es un hombre, es Dios, Jesucristo mismo. Según las Sagradas Escrituras, Pedro no ocupó el primer puesto dentro de la iglesia primitiva, que era el cargo de anciano de la iglesia de Jerusalén, después del descenso del Espíritu Santo. ¿Quién era? Santiago, aquel que había sido hijo de José, que era llamado hermano del Señor.
Ese era el dirigente. Y Pedro nos confirma que Cristo es la piedra viva, la roca eterna. Para Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Pedro estaba casado, tenía un hogar ejemplar. En sus cartas advierte a los maridos la forma de cómo se debe tratar a sus esposas. Sabía por experiencia la convivencia matrimonial. No consta que tuviese hijos, pero en el Evangelio nos refiere cómo Jesús curó a su suegra que vivía en su casa. Marcos 1, 29 al 31. Entonces Pedro era casado. Los papas deberían tener su esposa en el Vaticano, pero en lugar de eso tienen niños para abusar. Terrible eso. Tremendo. Desde la antigua Roma, los pontífices eran los emperadores romanos y actualmente los pontífices son los obispos de Roma. No hay sucesión de Pedro, sino de los emperadores. Los papas no recibieron la autoridad de Pedro, sino de los pontífices máximos, del sumo pontífice del paganismo, los Césares. Desde César Augusto hasta Graciano, todos los emperadores fueron pontífices máximos. Este último renunció al cargo en el año 382, pasando esta dignidad a los obispos de Roma. Tremendo. Del César al Papa. Desde el inicio del Imperio Romano, los emperadores romanos, incluyendo a Constantino, ostentaban el cargo de pontífices máximos, sacerdote supremo o sumo pontífice, y los paganos los veneraban como a dioses. El emperador Graciano renunció al título de pontífice máximo y desde entonces el cargo recayó sobre el obispo de Roma. En adelante, el obispo de Roma sería el supremo sacerdote, el sumo pontífice de los paganos y a la vez el jefe de la iglesia cristiana. Paganismo y cristianismo fueron conjuntamente unidos bajo la dirección del máximo pontífice, que después se llamaría el Papa. La pregunta es, ¿cómo un hombre puede ser llamado máximo pontífice, líder de los enigmas paganos y al mismo tiempo líder de la iglesia? Aunque la Iglesia Católica Romana sostiene que el primer Papa fue Pedro, sorprende que el propio Pedro nunca lo afirmase. El hecho de que Jesús no instituyó nunca el cargo de Papa en su iglesia durante su ministerio terrenal claramente demuestra que el Papa no es el obispo de Cristo ni el sucesor del apóstol Pedro. Este sistema falso de religión estableció algo tremendo, lo que se denomina celibato. Y esto incluye a los papas. El papado estableció un sistema para aprovechar los secretos de los seres humanos, la confesión. Hay un libro de Charles Chiniquy llamado El sacerdote, la mujer y el confesionario, que revela cómo los sacerdotes conocían los secretos íntimos de mujeres solteras y casadas y se aprovechaban de ello para abusar sexualmente de ellas. Los papas también tuvieron esa práctica. Lo que ha perjudicado mucho la figura del papa es el hecho de que algunos han sido tan depravados que incluso las personas que no profesan ninguna religión se avergüenzan de ellos. Repasando la historia del papado, queda patente que no todos los papas fueron hombres santos. Por citar algunos de sus más flagrantes pecados, encontramos casos de blasfemia, simonía, compra y venta del oficio papal, perjurio, asesinato, adulterio, relaciones con vírgenes y monjas, incesto, sodomía, bestialidad, robo, idolatría, magia, infidelidad y otras y aberrantes inmoralidades antinaturales. Diversos historiadores, incluso católicos, dan testimonio de que han existido numerosos papas pecadores. Por esto, si se supone que son los representantes de Cristo aquí en la tierra y por contra llevan una vida inmoral, ¿debemos aceptar sus preceptos cuando ellos viven en pecado? ¿No sería hipócrita por su parte dictar sentencias y decretos y sin embargo esto es exactamente lo que han hecho? Jesús nunca dijo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Al contrario, Jesucristo llevó una vida santa y debemos seguir su ejemplo. He aquí algunos ejemplos de la depravación de estos hombres. El Papa Sergio III obtuvo el oficio papal mediante asesinato. Vivió abiertamente con una mujer que le daría varios hijos ilegítimos. Su reinado inició la época conocida como la pornocracia. El Papa Juan XII fue un hombre inmoral cuyo palacio se asemejaba a un burdel. El obispo de Cremona, Louis Duprat, dijo: ninguna mujer decente se atrevía a aparecer en público, porque el Papa Juan no respetaba las solteras ni las casadas, ni las viudas podían estar seguras de que las mancillaría, incluso sobre las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo.
El Papa Bonifacio VIII se mantuvo en su cargo repartiendo profusamente dinero robado. Él mismo decía: disfrutar y acostarse con mujeres o con chicos no es más pecado que frotarse las manos. Tremendo. Se dice que el Papa Juan XXIII sedujo y violó a más de 300 monjas. Tenía que tener una fuerte e insaciable libido para mantener un harén de no menos de 200 chicas. Fue descrito como el más depravado criminal que nunca se haya sentado en el trono papal. Un informe del Vaticano decía lo siguiente de él: Su Eminencia, el Papa Juan, cometió actos perversos con la esposa de su hermano, con santas monjas, con vírgenes, adulterio con casadas y todo tipo de delitos sexuales y deseos carnales, absolutamente contrarios a la vida y doctrina de Cristo. Se le conocía públicamente como el diablo encarnado. Tremendo nombre para un papa. Realmente ese es el nombre que merecen. El Papa Pío II fue padre de muchos hijos ilegítimos. Comentaba abiertamente los métodos que utilizó para seducir a mujeres y también alentaba a los jóvenes para seducir a mujeres e incluso se ofreció a instruirlos en métodos de autoindulgencia, masturbación. El Papa Sixto IV financió sus guerras vendiendo cargos eclesiásticos al mejor postor. Se valió del papado para enriquecerse él y su familia. 8 de sus sobrinos fueron cardenales, adjudicándoles a alguno el oficio siendo aún niños. El Papa Alejandro VI ganó la elección del papado mediante soborno. Vivía con una mujer con quien tuvo una hija, cometiendo incesto con esta, teniendo 5 hijos. También mantuvo relaciones incestuosas abiertamente con sus 2 hermanas. En una orgía en el Vaticano con 50 chicas que bailaban y servían desnudas a los comensales, llegó a ofrecer premios al hombre que pudiese mantener más relaciones sexuales. Terrible situación de los papas. Y estas son solo algunas de las iniquidades descubiertas y cosas mancillosas que ocurren allí en el Vaticano. Allí hay un lobby gay, hay desfiles de homosexuales y los sacerdotes y cardenales escogen su pareja homosexual. Es algo tremendo. El Papa Benedicto XVI iba a denunciar todo esto y por eso le obligaron a renunciar.